Si te preocupas, la cagas. Bienvenidos a un nuevo encuentro de vitamina mental, una nueva forma de nutrirnos para poder ser nuestra mejor versión. Hoy vamos a hablar de este tema, sobre la preocupación. ¿Te pasa? ¿Te ocurre? ¿Querés manifestar? Y ocurre que esta emoción de la preocupación aparece. Te lo voy a hablar desde 3 puntos de vista, ¿sí? Así que quédate hasta el final. Por un lado, la espiritualidad y el doctor David Hopkins con este dejar ir. Por otro lado, lo vamos a hablar desde las neurociencias, qué le pasa al cerebro, el cerebro emocional, el cerebro límbico, ¿sí? Y por otro lado, vamos a trabajar con emociones, ¿sí? Vamos a trabajar con la biodecodificación para poder abordar este tema súper práctico. ¿Vos querés manifestar? Cuando decidís esa manifestación, estás súper contento, súper nice, y de pronto eh, empieza el proceso de, digamos, de gestación y empieza la preocupación. Bueno, quiero contarte esto, por eso el título tan fuerte. Preocupación igual a cagarla. ¿Por qué? Porque mi vibración cambia. Nosotros somos responsables de 4 principios: lo que pienso, lo que hago, lo que siento y la intención que le estoy poniendo. O en otras palabras, principio del mentalismo, principio de correspondencia, principio de polaridad y principio de vibración. Entonces, cuando nosotros activamos la preocupación, lo que hacemos es que empiece a estar fuera de foco el principio de polaridad, donde tiene que ver con las emociones, ¿sí? Vos estás queriendo manifestar dinero y lo que ves es falta de ingreso. Entonces, por eso te preocupas, ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta polaridad, lo que vos querés y lo que te está apareciendo en la 3D, vos empezás a generar emocionalidad. ¿Cómo? En forma de preocupación. ¿Sí? Sin darte cuenta que la preocupación va a manchar a los demás principios, porque va a manchar a la correspondencia, o sea, a la acción, a la ejecución de hábitos, va a manchar lo que pienso sobre esa manifestación y sobre mí como manifestador, y por lo tanto la intensidad va a bajar. Entonces, la preocupación hay que guardársela. Pero ¿qué hacemos antes de guardarla? Primero, toda preocupación lo que tiene es un miedo. Entonces lo que yo tengo que hacer es poder identificar ese miedo. ¿De dónde viene ese miedo? En esta comunidad nosotros trabajamos mucho con el trabajo con las creencias. Entonces, cuando hemos detectado preocupación a la noche en la rutina de evaluación, poder identificar el miedo. Tenés otro video donde te hablé que el miedo tiene 2 máscaras: la indecisión o la duda. Quizás la preocupación lo que está generando es indecisión en la acción, en la correspondencia, o duda en el principio del mentalismo. Entonces, esta preocupación puede ser una manifestación de eso. Entonces, ya tenés el video para poder reconocer si tu máscara, la máscara que está usando tu ego, es la indecisión o la duda. ¿Ok? Luego vamos a encontrarnos con que hay diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, el miedo a la escasez o al miedo a perder dinero, el miedo a la muerte o el miedo a la salud, el miedo a perder algún afecto, ¿sí? O, sinceramente, el miedo a la muerte, ¿ok? Entonces, yo tengo que identificar este miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a negar la preocupación, sino que la voy a observar, la voy a aceptar, la voy a tomar porque me está dando información, ¿sí? La preocupación no es buena ni mala. La preocupación es una representación de la emoción, del miedo, por ejemplo, que lo que está haciendo es traerme una información que en forma consciente yo no la tengo. Entonces, esta molestia, sí, esta molestia me hace consciente de que hay algo en mi sistema operativo que está, digamos, generando que, vos ya sabes, tu manifestación no fluya, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que entender es que es esto: poder darte cuenta, primero, ¿sí? Conocer, comprender, ¿sí? Los 4 pasos que te enseñé en el taller gratuito del victimismo, con el descargable de los 4 pasos: conocer, comprender, disociar y reacondicionar. Entonces, de esto se trata, ¿no? Conocer y comprender. Conocer que me estoy preocupando, reconocer comprender por qué me estoy preocupando, poder identificar el miedo, ¿sí? Si es de la indecisión o es de la duda, y a qué tipo de miedo responde, ¿sí? Entonces, por eso tenés que entender que esto es un proceso, ¿sí? Por eso en las sesiones de coaching, en general, tenemos 2 o 3 sesiones, porque lo que vamos haciendo es desgranando eso limitante que vos traes a la sesión de coaching, ¿ok? Entonces, yo tengo que ser consciente que yo puedo crear con 2 energías: con la energía del miedo, como venimos hablando acá, o con la energía del amor. Ambas energías crean.
¿sí? Entonces, ¿qué cosas podés crear con el miedo? Pensalas. ¿Y qué cosas podés crear con el amor? Por eso, la intención, que es la vibración, es la que va a definir lo que el universo me va a estar dando de respuesta. Porque yo me estoy preocupando algo que aparece afuera en general, ¿sí? Y eso que aparece afuera es causado por mí adentro. Entonces, cuando yo me preocupo, tengo la información de darme cuenta que eso que está ahí afuera lo estoy creando yo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy, digamos, tomando la vía del miedo, creando con miedo, lo que estoy haciendo es cerrarme, ¿sí? Cerrarme y, y no poder, digamos, y no poder crear. Entonces yo estoy creando con el límite. Entonces, al crear con el límite, yo lo que voy a estar haciendo es generar fracasos, generar conductas o cosas, resultados, perdón, negativos. Y entonces yo voy a empezar a autojuzgarme a partir de esos fracasos que aparecen. Y cuando yo estoy creando con el miedo, entonces fracaso. Y Carlos, cuando estoy creando con el amor, y lo que estamos haciendo es abrirnos a las posibilidades, ¿sí? Abrirnos a las posibilidades, o sea, hacer que aparezcan afuera posibilidades más cercanas a la vibración de la que yo estoy queriendo generar, ¿ok? Cuando yo me conecto con el miedo, me transformo en una víctima, ¿sí? En una víctima de un jefe, en una víctima de una circunstancia, en una víctima de la vida. Cuando yo soy víctima, no hay mucho que pueda hacer. Si a mí me roban, si alguien me roba, si me despojan de mis cosas, no hay mucho que pueda hacer. Puedo llegar a correr al ladrón y si lo alcanzo, no sé qué pasaría, y si no lo alcanzo, ¿qué sucede? Me quedo sin nada, o sea, me quedo en un estado de incertidumbre. Cuando yo elijo el miedo, elijo la incertidumbre, elijo quedarme en víctima, elijo eh, abandonar todos los poderes que yo tengo, que es la de crear mi realidad. Cuando yo voy desde el amor, ¿sí? Lo que me conecto es con las posibilidades. Y según cómo esté vibrando, las posibilidades van a estar más cerca de lo que yo estoy queriendo manifestar o no. Entonces vos tenés acá, como siempre, la elección. O elegís la víctima o elegís a Víctor. O elegís la víctima o elegís a Víctor. ¿Cómo a Víctor, Carlos? Ah, al victorioso que hay en vos, ¿ok? O sea, o sos víctima o sos victorioso. ¿Sí? O sos víctima o sos victorioso. Vos estás eligiendo. Cuando yo eh, empiezo a reconocer, empiezo a conocer y a comprender estas cosas que puedo ajustar, me empiezo a hacer cargo. Y cuando me empiezo a hacer cargo, me transformo en protagonista de mi manifestación. Entonces, cuando yo me hago cargo, yo me hago responsable de la experiencia que estoy creando, ¿sí? Este es un proceso en el que vamos a ir interpelándonos, por eso hay que hacer un trabajo súper profundo interno. Entonces, toda esta explicación la vamos ahora a simplificar, la vamos a simplificar en este cierre para que te quede clara la vitamina. Entonces, primero, me estoy preocupando por lo que quiero manifestar. Esa preocupación está puesta en el modo pasado por experiencias que tuve o en el modo futuro. Como hay una incertidumbre, no sé cómo es, esto es nuevo, no sé qué va a pasar, ¿sí? Entonces identifico el miedo. Después me conecto, si tiene que ver con la indecisión o con la duda. Luego, ¿qué tipo de miedo es? ¿No? ¿Es al dinero? ¿Es a las relaciones? ¿Es a la salud? ¿Sí? Entonces ahí voy teniendo más información, voy comprendiendo un poco más. Y después lo que tengo que poder hacer es disociarme, ¿sí? Plantearme, ¿qué quiero? ¿Crear desde el miedo o crear desde el amor? ¿Sí? Eso me va a llevar a ser víctima o a ser victorioso, ¿sí? A crear un fracaso, ¿sí? Y comprar ese fracaso o a crear una posibilidad, ¿sí? A partir de esa información, yo lo que tengo que hacer es relajarme. Fíjate que cuando vos estás identificando el miedo, te estás relajando, ya dejas de preocuparte porque estás, digamos, analizándolo. Entonces, poder relajarte es lo primero que surge de acción. Primero me relajo, ¿sí? Después, lo que voy a hacer es confiar. ¿Confiar en qué? En mí como manifestador, el manifestador y Dios como mi copiloto. Acordate que Dios es amor infinito e inteligencia infinita. Nada de lo que aparece en tu tercera dimensión es azaroso. Todo está conectado con la vibración y está conectado con el aprendizaje que tenés que lograr. Entonces, si vos confías en vos como manifestador,
vos confías en eso que querés manifestar y confías en el proceso de la vida, confías en Dios, el universo, como lo llames, ¿sí? Seguís relajando la preocupación. Y lo que vas a tener que hacer después, como tercera acción, es poder fluir, ¿sí? Poder fluir con lo que está pasando para volver a revertir la frecuencia vibratoria, para ocuparte justamente de enfocar mejor para que tu materialización sea lo que vos estás deseando, ¿sí? ¿Cómo te resultó este video? Contame acá abajo qué revelación tuviste, qué descubriste, ¿sí? Y acuérdate, la clave está en no preocuparnos, porque si no la cagamos, lo que tenemos que hacer es tomar la información, relajarnos, confiar y fluir en la manifestación, porque todo lo bonito te llega. Acordate que tenés el testimonio de Ale, la entrevista de Ale, donde podés ver cómo ella se relajó, confió y fluyó, y la manifestación fue apoteósica. Esto fue una nueva vitamina mental. Espero que te haya aportado los nutrientes necesarios para tu proceso de vida. ¿Te veo dónde? En tus resultados.